¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer reflexiones serias, sin tratar de mancillar la imagen de las instituciones nacionales, pero sí hablando con la verdad, que a veces es tan difícil de creer cuando hay tantas mentiras que se vuelven verdades de tanto repetirlas. Es el caso del tercer informe constitucional de gobierno, 10º informe en la contabilidad personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tercer informe tuvo características especiales en el recinto de Juárez, por ejemplo, pero algo más, no se colocó la banda presidencial. Parece que le estorba, que le molesta. Hoy tenía la obligación de portarla, de acuerdo a como dice la ley sobre el uso de la bandera y los escudos nacionales. Hoy era un día en que no es una decisión, una opción ponérsela o no, sino que tiene la obligación el presidente de ponérsela, como el 15 y 16 de septiembre, como el 20 de noviembre, como cuando recibe a los embajadores. Desde entonces empezaron las cosas mal. Peor cuando saluda a la bandera con el saludo militar y atrás de él, por primera vez, nunca lo había visto, su esposa hace el saludo civil. No sé qué simbolismo tenga todo esto. Lo que sí sé es que fue un informe plagado, pero plagado de mentiras. Cuando se puso a presumir, lo dijo así textualmente, que estaba presumiendo sobre los récords históricos que había alcanzado su gobierno, fue cuando ya no se pudo medir más la intrascendencia, la manipulación y la mentira del presidente. Dijo que era un récord histórico el de las remesas como un logro de su gobierno. 4.400 millones de dólares en el último mes. Esto es no para presumir, esto es para entristecerse, porque esas remesas son las que mandan muchos de los ilegales que están del otro lado de la frontera, buscando oportunidades que no encuentran en su país. Es la economía de la miseria, la economía de la necesidad ingente, de aquellos que tienen que depender de aquellos que van a los Estados Unidos y dejan su familia y dejan todo para ser tratados como esclavos en la época de antes de la guerra civil de los Estados Unidos. Y lo presume como un logro de su gobierno. Luego dijo, entre otras cosas, que había un récord histórico en cuestión de la deuda pública, es decir, que no había contraído deuda pública, es que esto marcaba un récord histórico. Miente alegremente, porque resulta que en poco menos de 3 años ha endeudado al país el señor López Obrador en más de 20,000 millones de dólares, que sumados a los que ya se tienen, representan el 10% en solo 3 años de gobierno de la deuda general contraída por todos los sexenios anteriores. Esto es un récord, sí, pero a la contra de lo que él pretendió mostrar, que él no había endeudado al país cuando es el que más lo ha endeudado. Habló de que había un récord histórico por el salario mínimo concedido, presidente, esto se lo reconocemos. Es cierto, aumenta el salario mínimo en poco más del 20%, pero no aumenta la productividad. Dice que es un récord histórico en cuanto a las banderas sociales, el seguir distribuyendo dinero a los adultos mayores y a los muchachos de 18 años que no trabajan ni estudian. Ahí el presidente se equivoca, porque lo que queremos escuchar es a qué se destinan esos bonos que usted entrega bimestralmente. ¿Van a parar, en el caso de los adultos mayores, a las despensas? ¿O van a parar a las cantinas y a las tabaquerías? Pues ya bueno, investigarlo es fácil. Usted tiene todo el instrumento para hacerlo, tiene el INEGI a su servicio. Y en el caso de los muchachos, había que ver si no son los beneficiarios los narcomenudistas, como desgraciadamente ya captamos. No se lo gastan en cuestiones escolares,
se lo gastan desgraciadamente en el vicio. Y siguió hablando y hablando el presidente, dando cifras absolutamente falsas. Habló como un logro de que había crecido la bolsa de valores en un 25%. Es decir, ha estimulado al gran capital. Esto es lo que no dice, porque se supone que es el gobierno de los pobres y alimenta a los ricos, que son los que participan en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ustedes no se han dado cuenta de toda esta manipulación colectiva? Y para rematar, eufórico dijo que presumía de estos logros, de estos récords históricos, porque finalmente se demostraba que había habido una verdadera siembra para cosechar después en la cuarta transformación, que ahora comenzará a ver resultados. Y para rematar, en su lenguaje prolífico, en su lenguaje digno de un mandatario mexicano, un lenguaje de altura, acabó diciendo: tecnócratas, tengan para que aprendan. ¡Bravo, presidente! Así se habla. Este es el lenguaje que esperan los mexicanos que tenga el máximo titular del Ejecutivo Federal, el hombre llamado primer magistrado, el hombre que dijo recientemente que no era rehén de los grupos políticos, pero que estaba en ese momento que lo dijo siendo rehén porque no podía pasar a una protesta de maestros del CENTE para poder dar su mañanera el viernes pasado, viernes 27 de agosto. No lo olvidaremos. Y dijo también que pues él está construyendo las cosas, que van a salir bien, que completó bien la compra de la refinería Deer Park en los Estados Unidos, cerca de Houston. Pero no dice, por ejemplo, que nos costó 596 millones hacerse de la refinería, pero además con la deuda que tenía la Shell, de 980 millones de dólares, que supuestamente la Secretaría de Hacienda va a tratar de refinanciar. ¿Y esto para qué? Supuestamente va a producir 300,000 barriles entre crudo, diésel y demás. Pero la realidad es que ya de acuerdo a las leyes estadounidenses no se puede importar el producto terminado, es decir, la gasolina, desde la refinería Deer Park. Entonces, ¿en dónde vino el éxito? Porque habló bastante largo de todas las refinerías, de que los había puesto a funcionar, pero que desde luego la estrella es la refinería de Dos Bocas, que espera que esté funcionando el año próximo, cuando empiece a cosechar los triunfos de la cuarta transformación. Pero no dice que esa refinería de Dos Bocas está cada vez más lejos de ser una realidad, a pesar de que le ha inyectado un sobrecosto del 150% de lo programado. O sea, se elevó el costo más allá del doble. Esto no lo dice, simplemente habla de que con esta refinería vamos a producir una enorme cantidad de barriles de crudo, seguramente para exportarlo, y para que diga él que baja la gasolina sin que baje. Y también habló de lo maravilloso que ha resultado el evitar entregar más plataformas de Pemex o plantas de la Comisión Federal de Electricidad a la inversión privada. Y al mismo tiempo dice que es un récord histórico el que tiene de financiamientos desde el extranjero, de inversiones extranjeras. No es así, presidente. Se han reducido las inversiones extranjeras dramáticamente. ¿Por qué? Porque usted ha sitiado a varias empresas del exterior, como la Constellation Brands en el norte del país, que ha provocado que los inversionistas del exterior tengan cierta precaución para invertir en México. Y no hay de ninguna manera un récord histórico, como usted dijo.
Es decir, presidente, ha mentido usted reiteradamente, una y otra vez, con enfoques siniestros. Sigue usted alegando que es el gobierno de los pobres. Sigue usted hablando de que hay una democracia impoluta cuando usted combate al INE, combate al Tribunal Electoral casi todos los días, furioso por decisiones que tiene derecho a tener institutos autónomos como los mencionados. Usted simple y sencillamente se enfurece cuando no tiene toda la voluntad suya en un puño, como pretende tener a todo México. Y para colmo, presidente, pareció este tercer informe constitucional el último. Me olió a despedida, sobre todo al final, cuando usted dijo que ya estaba hecha su obra, que ya podía retirarse tranquilo de la presidencia. Eso lo dijo usted hoy, porque finalmente ya había hecho usted más que cualquiera de sus predecesores en 6 años. Otra de las más grandes mentiras que he escuchado. Pero eso dijo el presidente, que ya se podría retirar. Y luego habló, para el colmo, de 2 cosas, haciendo promoción de 2 cosas. Primero, diciendo que era necesario que los mexicanos fueran a la consulta del 27 de marzo para refrendar su mandato hasta el 2024. Pero no dijo que quizá no pueda llegar a ese año, así lo explicó. Bueno, lo explicó a medias, había que entenderlo. Y dijo que todo esto, el llegar al 24, dependía de la ciencia y del creador. ¿Qué quiere decir con esto? Que está enfermo, que está profundamente enfermo y no quiere decirlo. Porque ya pensar en retirarse ahora, antes de que se lleve a cabo la revocación del mandato, si es que se logra, pues es bastante sintomático de que no se siente bien, de que no las tiene todas consigo. Y también aprovechó para publicitar su libro, que por cierto fue tan eficaz su comercial que ya lo tengo aquí. Lo voy a leer hoy y lo voy a comentar mañana. Ya leí algunas partes, le soy sincero, y es verdaderamente una vergüenza que el presidente de la República, en el foro del informe presidencial, aunque sin banda tricolor, promueva su libro como un vendedor callejero. Exactamente igual. Esto fue, en resumen, toda la catarba de tonterías y de mentiras que el presidente se dignó a dar el día 1 de septiembre de 2021, que no será olvidado fácilmente por los mexicanos, sobre todo por aquellos que somos atentos a la realidad nacional, que no caemos en monchergas, que no caemos en manipulaciones, que pensamos y observamos el devenir histórico del país y que estamos preocupados por la salud del presidente, sobre todo cuando dice que puede dejar la presidencia, porque ya está satisfecho. ¿Satisfecho de qué? Si acaso defendemos lo del salario mínimo y lo demás. El Tren Maya, que está suspendido en 5 tramos, el aeropuerto chatarra de Santa Lucía, en donde están invirtiendo dinero los mismos que invirtieron en el aeropuerto de Texcoco, solamente que ahora bajo la administración de la Sedena. Presumir como una de las grandes realizaciones de su gobierno que ha inaugurado 130 cuarteles para la Guardia Nacional, militarizando al país. Esto es digno de análisis, como también mentir hablando de que se están haciendo 140 universidades del bienestar, cuando lo que ha hecho es darle manita de gato a algunas universidades que ya existían y no operaban, para presumir que él las está entregando al pueblo de México. Presidente, en resumen, 4 palabras: es usted un mentiroso. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.